En acción de gracias, mis padres me echaron. Esta es nuestra gratitud por tu pequeña ayuda, dijeron. Dije que dejaba de pagar las cuentas y me fui, pero se rieron. Pero cuando, un mes después, se suponía que acción de gracias era para estar en familia, para dar las gracias. En cambio, mi padre me miró fijamente a los ojos en medio de la cena y dijo, tienes que irte. Me quedé helado con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Qué? Mi madre evitó mi mirada. Mi hermano y mi hermana menores mantuvieron la cabeza baja, empujando la comida en sus platos como si quisieran desaparecer. Mi padre, por otro lado, parecía tranquilo, como si ya hubiera tomado una decisión. Esta es nuestra gratitud por tu pequeña ayuda, dijo, moviendo la cabeza. Solté una breve carcajada, pensando que tal vez se trataba de una broma extraña. ¿De qué demonios estás hablando? Mi padre se reclinó en su silla con los brazos cruzados. No estás poniendo de tu parte, Jack. Has estado aquí durante meses y no vemos mucha ayuda de tu parte. Lo miré fijamente. No estoy poniendo de mi parte. Había estado viviendo con ellos durante unos meses, sí, pero no era un vago durmiendo en su sofá. Tenía un trabajo a tiempo completo. Pagaba la comida, no solo para mí sino para todos. Pagaba la comida para llevar cuando no les apetecía cocinar. Incluso pagaba la factura de internet porque mis hermanos menores la necesitaban para el colegio. Y eso sin contar las veces que ayudaba con la gasolina o las reparaciones del coche cuando mi padre se quejaba de que le faltaba dinero. No esperaba una medalla, pero que me dijeran que no estaba ayudando en absoluto, era una locura. Me burlé. ¿Hablas en serio? He pagado por cosas. No lo suficiente, me interrumpió mi padre. Eres un hombre adulto, deberías cuidar de ti mismo. Y entonces me di cuenta. No se trataba solo de que me quedara en su casa. Se trataba de la conversación que habíamos tenido unos días antes. Me habían pedido que pagara sus vacaciones. No un viaje de fin de semana, sino un complejo turístico de lujo con todo incluido, incluyendo los vuelos. Querían que pagara todo. Al principio pensé que estaban bromeando. Cuando me di cuenta de que no lo estaban, les dije que no. La cara de mi padre se ensombreció y mi madre me miró como si la hubiera insultado personalmente. Después de eso, las cosas se pusieron raras. Dejaron de hablarme tanto. Y ahora de repente me estaban echando. Exhalé lentamente. Así que se trata de las vacaciones, ¿eh? Mi madre frunció los labios. Jack, la familia se apoya mutuamente. Me reí. Sí, ¿y qué habéis hecho exactamente para apoyarme? Mi padre golpeó la mesa con la mano. Basta. Si no estás dispuesto a ayudar, entonces puedes irte. Así de simple. Negué con la cabeza. Bien, me iré. Los miré a los dos. Y dejo de pagar todo. No más comida, no más facturas, no más ayuda. Eso hizo reír a mi padre. Adelante, perdedor. A ver cuánto duras. Miré a mis hermanos menores. Mi hermana miraba fijamente su plato. Mi hermano ni siquiera me miraba. Nadie me defendía. Esa noche empaqué mis cosas. No me llevó mucho tiempo. No me había instalado realmente, siempre asumiendo que esto sería temporal. Encontré un lugar barato en el pueblo de al lado. No era genial, pero era mío. Y entonces durante un mes nada. Ni llamadas ni mensajes de texto. Supuse que se habían lavado las manos conmigo. Y sinceramente me parecía bien. Hasta que una noche mi teléfono sonó. Vi el nombre de mi madre en la pantalla. Casi no contesto, pero algo me dijo que no era una llamada al azar. Algo iba mal. Había pasado un mes desde Acción de Gracias y no había tenido noticias suyas. Ni una llamada, ni un mensaje de texto. Al principio seguía mirando mi teléfono, esperando que mi madre se pusiera en contacto, tal vez incluso mi hermana, solo para ver cómo estaba. Nada. Me dije a mí mismo que no me importaba, que estaba mejor así. Pero aún así dolía. Había pasado meses ayudándoles, asegurándome de que mis hermanos menores tuvieran lo que necesitaban, pagando cosas sin que me lo pidieran. Y en el momento en que dejé de hacerlo fue como si nunca hubiera existido. Pero sinceramente después de un tiempo empecé a disfrutar del silencio. Mi apartamento era pequeño, un poco destartalado, y podía oír a mis vecinos a través de las finas paredes, pero era mío. Nadie me pedía que pagara su comida, nadie esperaba que pagara sus facturas. Por primera vez en meses, mi sueldo realmente me duró. Podía comprar cosas para mí sin sentirme culpable. Entonces de la nada mi teléfono sonó.
Me acababa de sentar con un plato de comida para llevar sobrante cuando vi el nombre de mi madre parpadear en la pantalla. Me quedé mirándolo fijamente durante un segundo confundido. No me habían llamado ni una sola vez desde que me fui, ni siquiera para ver si estaba vivo. Y ahora de repente se estaban poniendo en contacto. Por un momento consideré ignorarlo, dejar que saltara el buzón de voz, pero algo no me parecía bien. Suspiré y contesté, hola. Hubo una pausa al otro lado, luego la voz de mi madre llegó, más suave de lo habitual. Jack, necesitamos tu ayuda. Casi me reí. Ahora me necesitaban a mí. ¿Se han frustrado vuestros planes de vacaciones?, dije, sin molestarme en ocultar el sarcasmo. No respondió. En su lugar simplemente dijo, es Ryan. Eso me hizo incorporarme. ¿Qué pasa con él? Dudó. Podía oír voces apagadas al fondo, mi padre diciendo algo que no pude entender. Luego dijo, ha perdido $25.000. Sentí que se me encogía el estómago. ¿El qué? Jugó, admitió. Me pasé la mano por la cara. Ryan apenas tenía edad para beber, y mucho menos para jugar. ¿Pero $25.000? Eso no era perder unos cientos en el póker. Esto era serio. ¿Cómo demonios consiguió esa cantidad de dinero?, pregunté. Lo pidió prestado, dijo con la voz ligeramente quebrada. Cerré los ojos. Dios mío. Y ahora, continuó, lo ha perdido todo. Y no lo tenemos, Jack. Estamos completamente sin dinero. Me recosté en mi silla y miré al techo. Hacía un mes, esta gente se había reído en mi cara cuando dije que dejaba de pagar todo. Me habían echado en acción de gracias. Y ahora, de repente, estaban desesperados por mi ayuda porque mi idiota hermano se había metido en una deuda enorme. Habría sido tan fácil colgarles, decirles que no era mi problema, dejar que se las arreglaran. Pero a pesar de todo, no pude. Ryan podía ser estúpido, pero seguía siendo mi hermano. Y si había pedido prestado tanto dinero, no era a un banco. Esto era malo. Exhalé bruscamente. Voy para allá. Pude oír el alivio en la voz de mi madre. Gracias, Jack. No respondí. Simplemente colgué, cogí las llaves y salí por la puerta. No tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. No sabía que esto era solo el principio. El viaje de vuelta a casa de mis padres se sintió extraño. No había estado allí desde la noche en que me fui, y sinceramente nunca pensé que volvería. Al menos no tan pronto. El barrio tenía el mismo aspecto. Algunas casas todavía tenían las luces de Navidad encendidas, aunque era finales de diciembre. Los mismos coches viejos y destartalados estaban aparcados en los caminos de entrada. Todo era tal y como lo recordaba. Pero de alguna manera se sentía diferente. Aparqué en el camino de entrada y me quedé sentado allí un segundo, agarrando el volante. Una parte de mí quería dar la vuelta y marcharme. Pero suspiré, salí y caminé hacia la puerta principal. Antes de que pudiera llamar, mi madre abrió. Parecía agotada. Jack exhaló. Entra. Entré. La casa olía igual, ambientador de canela y a la vela barata que mi madre siempre compraba. Pero la energía era completamente diferente. Ryan estaba sentado en el sofá, encorvado, mirando al suelo. Mi padre estaba de pie cerca de la mesa del comedor con los brazos cruzados, con aspecto enfadado. Nadie dijo nada durante un segundo. Luego pregunté, bien, alguien me diga qué demonios ha pasado. Ryan no levantó la vista. Mi madre se sentó a su lado y le frotó la espalda como si fuera un niño pequeño que se acababa de arañar la rodilla. Mi padre fue quien respondió, tu hermano ha sido un idiota, eso es lo que ha pasado. Ryan finalmente habló con voz baja. No quería que llegara a tanto. Lo miré fijamente. ¿Cómo se pierden $25.000 accidentalmente? Dejó escapar un suspiro tembloroso. Empezó con poco, solo un par de cientos. Luego gané a lo grande, así que seguí adelante. Finalmente me miró con la cara pálida. Y luego lo perdí todo. Negué con la cabeza. Vale, pero no tenías $25.000 para perder. Así que ¿quién demonios te dio el dinero? Ryan dudó. Mi padre respondió por él, pidió un préstamo. Algo en la forma en que lo dijo me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de préstamo? Mi madre habló en voz baja, no a un banco. Sentí que se me tensaba la mandíbula. ¿Entonces qué? ¿A algún usurero? Nadie respondió, pero su silencio me lo dijo todo. Dios mío. Me pellizqué el puente de la nariz.
Vale, ¿y cuándo se supone que tiene que devolverlo? A finales de semana, murmuró mi padre. Dejé escapar un suspiro lento. ¿Y no tenéis nada? Mi madre negó con la cabeza. Ya hemos agotado nuestras tarjetas de crédito. Ni siquiera tenemos suficiente para el alquiler del mes que viene. Me apoyé contra la pared y lo asimilé todo. Hacía un mes me llamaban perdedor y me echaban. Ahora se estaban ahogando en deudas, desesperados, y esperaban que yo lo arreglara. Yo tenía el dinero. No todo, pero había estado ahorrando desde que me mudé. Podía cubrir al menos la mitad. ¿Pero debería hacerlo? Me habían dejado en la estacada sin pensarlo 2 veces. Mi padre literalmente se había reído de mí mientras salía por la puerta. Pero Ryan él era diferente. Sí, había sido un imbécil, pero podía ver el miedo en sus ojos. Si debía dinero a la gente equivocada, no era solo una lección que pudiera aprender, era peligroso. Exhalé bruscamente. Puedo cubrir una parte. Mi madre respiró aliviada. Mi padre no dijo nada. Ryan simplemente asintió con los ojos todavía fijos en el suelo. Te transferiré 12.000, dije. Eso es todo lo que puedo hacer. Mi madre me cogió la mano. Gracias, Jack. Me aparté. No, solo asegúrate de que esto no vuelva a pasar. Me volví hacia Ryan. Y tú vas a devolvérmelo. Cada maldito centavo. Tragó saliva con fuerza. Lo haré. No le creí, pero ya me ocuparía de eso más tarde. Por ahora los acababa de rescatar. Y aunque sabía que no debería haberlo hecho, no pude evitar pensar que tal vez, solo tal vez, eso cambiaría las cosas. No sabía lo equivocado que estaba. Transferí los 12.000 esa noche. Mi madre casi lloró. Mi padre murmuró lo que creo que fue un gracias, pero apenas podía mirarme a los ojos. Ryan simplemente asintió, todavía con náuseas. No me quedé después de eso. Dejé claro que se trataba de un préstamo, no de un regalo, y que Ryan me lo devolvería. Nadie discutió. Mientras conducía de vuelta a mi apartamento, me dije a mí mismo que había hecho lo correcto. No se trataba de mis padres, se trataba de Ryan. Era mi hermano. Y por mucho que quisiera dejar que todos se ahogaran en el lío que habían creado, no podía quedarme sentado y ver cómo le hacían daño por algo estúpido. Pasó una semana, luego 2, luego un mes y nada. Ryan no me había enviado ni un centavo. Ni llamadas ni mensajes de texto, nada. Esperé, dándole el beneficio de la duda. Tal vez se había recuperado, tal vez estaba solucionando las cosas. Entonces, un día, finalmente me derrumbé y lo llamé. Contestó después de unos timbrazos. Hola, Jack. Fui directo al grano. ¿Dónde está mi dinero? Hubo una pausa. Todavía no lo tengo. Apreté la mandíbula. Dijiste que me lo devolverías. Lo haré, dijo rápidamente. Solo necesito más tiempo. Más tiempo, me burlé. Ryan, ha pasado un mes. Ni siquiera me has enviado $20. Se quedó callado. Podía oír ruido de fondo, sonidos de videojuegos tal vez. ¿Ni siquiera estaba trabajando? Sentí que mi paciencia se agotaba. ¿Estás jugando, verdad? No lo estoy intentando, tío. Es que... Lo interrumpí. No me importan las excusas. Te saqué del apuro. No tenía que hacerlo, pero lo hice. Y ahora simplemente lo estás ignorando. No lo estoy ignorando, espetó. Es que las cosas han estado difíciles, ¿vale? Me reí amargamente. Sí, bueno, las cosas se van a poner mucho más difíciles si no empiezas a devolverme el dinero. Silencio. Suspiré. Como sea, arréglalo. Y colgué. Esperaba al menos algo después de eso, $100 aquí, 50 allá, pero nada. Una semana después decidí probar con mis padres. Si tenían dinero para rescatarlo, podrían ayudarle a devolverme el dinero, ¿no? Así que llamé a mi padre. En cuanto contestó, fui directo al grano. Oye, necesito hablar contigo sobre la deuda de Ryan. Mi padre dejó escapar un suspiro exasperado. ¿Qué pasa con ella? No me ha pagado nada. Ni un centavo. Hice una pausa. ¿Qué quieres decir con eso? Le diste el dinero. Esa fue tu decisión. Mi agarre en el teléfono se apretó. No fue un regalo. Mi padre soltó una carcajada seca. Bueno, ese es tu problema. Creí haber oído mal. ¿Perdón?
Elegiste ayudarlo, pitió mi padre como si le estuviera explicando algo a un niño. Eso es cosa tuya. No vengas a lloriquearnos por ello. Estaba tan atónito que al principio ni siquiera supe qué decir. Esas fueron tus palabras exactas, dije finalmente. La familia se ayuda mutuamente. Eso es lo que me dijiste cuando me echaste. Pero ahora que necesito ayuda, de repente eso no se aplica. Jack, eres un adulto, dijo su voz ahora aguda. Ocúpate de tus propios problemas. Solté una breve carcajada. Vaya, así que si necesitáis dinero la familia se ayuda mutuamente, pero cuando lo necesito yo, estoy solo. Así es la vida, dijo con desdén. Si no te gusta, mala suerte. Sentí que la rabia pura se me subía por la espalda. Me habían rogado que volviera, me habían rogado que los salvara, y en el momento en que consiguieron lo que querían, me dieron la espalda. Entendido, dije fríamente. Disfrutad de vuestra vida, papá. Colgué. Me quedé sentado allí un minuto mirando mi teléfono, tratando de procesar lo profunda que era su egoísmo. Y entonces me di cuenta de algo, no iba a dejar pasar esto. No esta vez. Creían que podían pisotearme. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Me senté en mi apartamento mirando mi teléfono, repasando las palabras de mi padre una y otra vez, ocúpate de tus propios problemas. Así es la vida. Realmente pensaban que podían usarme y tirarme a un lado, que seguiría jugando a su juego, que seguiría rescatándolos mientras me pisoteaban. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. No iba a dejar pasar esto. Pasé los días siguientes pensando. Si Ryan no iba a devolverme el dinero y mis padres simplemente se iban a encoger de hombros, necesitaba otra forma de conseguir mi dinero. Y entonces se me ocurrió una idea, tan simple que no podía creer que no se me hubiera ocurrido antes. Todavía tenía acceso a las cuentas de Wi-Fi y cable de mis padres. Las había configurado cuando vivía allí. Las facturas siempre estaban a mi nombre porque, ya sabes, yo era el que las pagaba. Y, adivinen qué. Nunca habían cambiado la información de facturación después de que me fui. Así que inicié sesión y lo cancelé todo. Internet fuera. Cable cortado. Servicios de streaming desactivados. Estaban oficialmente fuera de la red. Me recosté y esperé. Efectivamente, mi madre llamó a la mañana siguiente. Jack, dijo su voz ya molesta, el internet no funciona. Me hice el despistado. Ah. Qué raro. Suspiró. ¿Puedes echarle un vistazo? Tu hermana tiene deberes y ni siquiera podemos ver la televisión. Sonreí. Oh, ya sé lo que ha pasado. ¿Qué? Lo he cancelado. Silencio. ¿Tú qué? Dijo finalmente. He cancelado todo, internet, cable, Netflix, lo que sea que estuvierais usando. Se ha acabado. Jack preguntó ¿por qué has hecho eso? Me recliné en mi silla. O no sé, tal vez porque todavía era yo quien lo pagaba. Pero tu hermana lo necesita para el colegio. Entonces tal vez, dije lentamente, deberíais pagarlo vosotros mismos. Podía oír a mi padre al fondo. ¿Qué pasa? Jack lo ha cancelado todo, siseó mi madre. Bien, oí a mi padre burlarse. No lo necesitamos. Me reí. Sí, a ver cuánto tiempo podéis estar sin wifi. Mi padre cogió el teléfono de mi madre. Escucha, pequeño. Colgué. Eso debería haber sido el final, pero no tenía ni idea de lo que pasaría después. Unos días después, volví a casa del trabajo y algo no parecía bien. La puerta de mi apartamento estaba abierta. Siempre cerraba la puerta con llave. Siempre. El estómago se me revolvió mientras la empujaba lentamente para abrirla. Y entonces lo vi. Mi apartamento había sido destrozado. Cojines tirados por todas partes, mi portátil desaparecido, mis cajones abiertos, mi televisor desaparecido. Me quedé allí de pie, atónito. Y entonces me di cuenta. Esto no era un robo al azar. Eran ellos. Mi propia familia había entrado en mi casa. Y yo acababa de declarar la guerra. Me quedé en medio de mi apartamento destrozado con el corazón latiendo con fuerza. Mi portátil desaparecido, mi televisor desaparecido, los cajones abiertos, la ropa tirada por todas partes. Apreté los puños. Sabía quién lo había hecho. Esto no era un robo al azar. Eran ellos, mi propia familia. Respiré hondo y llamé a la policía. Cuando llegó el agente echó un vistazo al desastre y me preguntó si tenía algún sospechoso. Ni siquiera lo dudé.
Creo que mis padres y mi hermano lo hicieron. Arqueó una ceja. ¿Familia? Asentí. Solía vivir con ellos. Me echaron y ahora no estamos precisamente en los mejores términos. Le expliqué toda la situación, el dinero, el wifi, la deuda. Probablemente pensaron que era una venganza. El agente lo anotó todo y luego me hizo la gran pregunta: ¿quieres presentar cargos? Dudé no porque tuviera alguna duda, sino porque esto era algo serio. Si presentaba cargos, esto no sería un simple drama familiar, sería real. Pero entonces lo pensé. Habían entrado en mi casa, me habían robado después de haberlos rescatado, después de haberlos ayudado cuando se estaban ahogando en deudas. Y lo peor, probablemente pensaron que no haría nada, que simplemente me tragaría el golpe como siempre. No estoy, la mirada de la gente. Sí, dije. Lo hago. Al día siguiente la policía fue a casa de mis padres. Yo no estaba allí, pero recibí una llamada de mi madre justo después. Jack, estaba prácticamente gritando, ¿qué has hecho? Me recliné en mi silla. Entrasteis en mi apartamento, robasteis mis cosas. ¿Qué demonios esperabais? No fue para tanto, replicó. Solo que, espeté. Darte una lección. Recuperar lo que creíamos que merecíamos. Dime, mamá, ¿siquiera te sientes mal por esto? Se quedó en silencio. Luego, en voz baja, dijo, no tenías que llamar a la policía. Me reí. Oh, así que si os ayudo soy familia, pero cuando me robáis se supone que debo dejarlo pasar. No fue un robo, intentó argumentar. La policía no está de acuerdo. Resopló. Jack, podemos arreglar esto. Simplemente retira los cargos. No. Su respiración se detuvo. ¿Qué? Dije. No. Jadeó como si la hubiera abofeteado. Jack, esto es serio. Tu hermano. Le di $12,000, espeté, y todavía no me los ha devuelto. Ahora está entrando en mi casa. He terminado. Silencio. Luego intentó una última jugada, el viaje de culpabilidad. ¿De verdad vas a hacerle esto a tu propia familia? Respiré hondo. No, mamá. Os habéis hecho esto a vosotros mismos. Y colgué. La policía encontró mi televisor y mi portátil en una casa de empeños local, vendidos a nombre de Ryan. Eso era todo lo que necesitaban. Ryan fue arrestado por robo y mis padres fueron acusados como cómplices. Mis abuelos se enteraron poco después. Y entonces todo cambió porque estaban furiosos. Y por primera vez en mi vida, mis padres estaban a punto de aprender lo que se sentían las consecuencias reales. No fui a las audiencias judiciales. No tuve que hacerlo. Las pruebas eran irrefutables, registros de la casa de empeños, grabaciones de seguridad, todo. Ryan se declaró culpable probablemente pensando que se libraría fácilmente. Mis padres intentaron argumentar que no sabían lo que estaba haciendo, pero nadie se lo creyó. Todos obtuvieron libertad condicional. No hubo cárcel, pero ahora tenían antecedentes penales. Y eso era su problema, no el mío. Las verdaderas consecuencias llegaron cuando mis abuelos se enteraron. No sé quién se lo dijo, probablemente una de mis tías, pero cuando recibí una llamada de mi abuelo, supe que estaba furioso. Jack, dijo con voz ronca, ¿es cierto? ¿Tus padres y Ryan te robaron? Sí, dije. Es cierto. Hubo una larga pausa. Luego, en voz muy baja, dijo, se arrepentirán. No sé exactamente qué pasó después de eso, pero mis abuelos declararon la guerra. Dejaron de ayudar a mis padres por completo. No más ayuda con las facturas, no más cubrirlos cuando la fastidiaban. Mi padre siempre había dependido de ellos cuando las cosas se ponían mal. Pero ahora estaba solo. Y luego la guinda del pastel, mis abuelos me devolvieron cada centavo que Ryan me debía. Me dijeron que no querían que llevara esa carga, que ya había hecho más que suficiente. Y dejaron una cosa muy clara, no lo hacían por mis padres, lo hacían porque yo era el único de la familia que había actuado con integridad. Esa fue la última vez que hablé con mis padres. Ryan me envió un mensaje de texto con una disculpa a medias unos meses después, probablemente algo que mi madre le obligó a hacer. Pero no respondí. Después de todo esto me di cuenta de algo. Había pasado años intentando ayudar a gente que nunca me ayudaría a mí a cambio. Y había terminado. A partir de ahora, no sería el salvador de nadie, ni su red de seguridad, ni su cajero automático. Iba a vivir mi vida para mí. Y si mis padres volvían a meterse en problemas, podrían arreglárselas solos.